Hola, hola a todos. Un abrazo para cada uno. Gracias por los que están acá. Gracias por los que quizás estarán viendo esto en el internet. En fin, hoy seguimos con la tercera parte de la serie de mensajes que inicié acerca de avanzando en la fe, creciendo en la fe en el 2026. Si hay algo de lo que hablamos es acerca de la fe, pero he querido tomarme el tiempo a principio de año para mostrarles con la Biblia qué es realmente la fe, qué es lo que el Señor dice cuando tenemos que aprender a vivir por fe, no por vista. ¿Qué quiere decir que por fe andamos? ¿Qué quiere decir que la fe viene por el oír la palabra de Dios? ¿Cómo se ve un cristiano, un hijo de Dios o hija de Dios que está caminando en la fe, que está realmente avanzando en la fe? No que tiene más años en la iglesia, sino cuánto progreso has tenido en tu caminar por fe en el Señor Jesucristo. Bueno, espero que estén listos para abrir su Biblia, porque hoy no voy a tener los pasajes en las pantallas, pero sí en su Biblia. Espero que la estés trayendo cada domingo, que es importantísimo. Y vamos a estar en Daniel el capítulo 3. En Daniel el capítulo 3. Hoy vamos a ver fe en el fuego. Vamos a ver esta historia muy conocida de estos tres amigos que fueron a dar al fuego, fe en el fuego. Y hoy vamos a estar hablando de este tema que me interesa hoy tocar con ustedes, cuando la fe está en el fuego. Y perdonen si está en inglés y español, pero nuestra audiencia es bilingüe. En fin, cuando buscamos en este libro, y si eres un cristiano de hace tiempo, conoces la historia. Hay un nombre dentro de todo lo que se escribe en la historia de la iglesia, y es el nombre de un hombre que se llamó Atanasio. Y Atanasio era un cristiano valiente, fuerte y tomaba posiciones, decisiones. Y otras personas dirían que él era un arrogante o que era muy terco o de mente muy estrecha. El nombre del emperador era Teodosio en ese momento, y Teodosio le dijo a Atanasio: Atanasio, el mundo entero está contra ti. Atanasio le respondió a Teodosio: entonces Atanasio está contra el mundo entero. ¿Saben? Se necesita valor, amigo, para estar solo. Pero cada vez más y más vas a descubrir que es necesario aprender a estar solo en el día y en la época en que vivimos. Y si es necesario ahora en tu oficina, en momentos de trabajo, de familia, en tu equipo, en tu vecindario, si es necesario ahora, a medida que los días se ponen cada día más oscuras o oscuros, ¿cuánto más necesario será para tus hijos, para la siguiente generación? Así que quiero que aprendas a estar solo y quiero que enseñes a tus hijos a estar solos. No por terquedad, no por arrogancia, no por mente estrecha, sino para levantarse por el nombre de Jesús y para pararse sobre los principios de la palabra de Dios y para mantenerse por aquellas cosas que son verdaderas, justas y rectas. Y las cosas que diríamos serían para la eternidad. Así que vamos a Daniel, el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Si están leyendo conmigo, síganme por favor con sus ojos. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Envió el rey Nabucodonosor a reunir a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua del rey de Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero clamaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, se arrodille y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo tanto, al oír los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, solo hagamos allí una pequeña pausa. Vamos a retomar la historia en un momento, pero ya estás reconociendo que la historia de estos tres jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego. ¿Quién de nosotros no ha conocido esta historia por muchísimo, muchísimo tiempo? Bueno, quizás los más pequeños podría decir que quizás no están relacionados, o aquellos que todavía son muy jóvenes en la fe o jóvenes y todavía no le han encontrado la importancia, la dulzura, la bendición que es el meditar en la palabra de Dios, el estar allí y leer. Bueno, pero si la has leído, conoces esta historia. Si has estado en iglesia, conoces esta historia. Porque ellos no quisieron adorar esa imagen, fueron echados al horno de fuego porque no se movieron y no se inclinaron y descubrimos que tampoco se quemaron. Y salieron de ese horno de fuego y todos nos hemos regocijado en esa historia. Ahora escúchame, no es simplemente lo que Dios ha hecho, es un registro de lo que Dios está haciendo. Y no es meramente un registro de lo que Dios ha dicho, es un registro de lo que Dios está diciendo y tú vas a encontrarte muy pronto en un horno de fuego, alguna circunstancia incendiaria. Dentro de poco, si eres cristiano que cree en la Biblia, vas a descubrir que tu fe estará en el fuego, bajo fuego, probado por fuego, y será necesario para ti, igual que estos tres jóvenes, que estés solo. Ahora, Nabucodonosor era un maniático del ego, un megalómano. Estaba lleno hasta reventar de un sentido de su propia importancia. Tan grande era su ego, tan grande era su autoadoración, que mandó a hacer una imagen de sí mismo y exigió que todos se inclinaran a ella y adoraran a la imagen. Para que te hagas más o menos una idea de cuán alta era esta imagen, era más o menos, creo, 28 metros y algo. Más o menos unos, diría, 10, 11 pisos en un edificio. Solo para que te des una idea del ego que tenía este hombre. O sea, que de cualquier lugar se podría ver esta imagen. Y entonces era gigantesca. Entonces esto estaba en las llanuras de Dura, como plantada allí para que todo el mundo la viera. Y quiero que escuches la orden dada, que todos deben inclinarse ante la imagen, pues si no era echado en un horno de fuego. Eso era todo lo que necesitaban hacer. Cuando la banda, el equipo de música empezó a tocar, me imagino que tiraron polvo, cantaron o sonaron más fuerte, gritaron y todo el mundo se arrolló delante de la estatua de oro. ¿Dijo todos? Bueno, no. Había allí tres ese día que no se inclinaron y ellos, en efecto, porque estuvieron solos, fueron echados en el horno de fuego. Entonces, ahora tiene gran relevancia, espero, para ti, para mí. Hoy, en esta época en la cual estamos vivos, que cada vez tiene más y más relevancia una historia como esta. Pues que, verás, Daniel es un libro de profecía y Nabucodonosor es un tipo o una figura, una ilustración del anticristo. Bueno, ¿oíste eso? Viene un hombre que un día gobernará el mundo como Babilonia fue gobernada por Nabucodonosor. Él será el Mesías del diablo. Es llamado en la Biblia la bestia, el hombre de pecado, el inicuo, el malvado. Es llamado en la Biblia el anticristo. Y todos estos son distintos apelativos, nombres, descripciones de un ser humano increíblemente malvado que quizás ya esté viviendo, que un día gobernará el mundo entero en un periodo del cual de la Biblia habla como la gran tribulación. Ahora, los evolucionistas creen que el hombre provino de la bestia. El hombre va rumbo a la bestia. Esa bestia es el anticristo. Ahora tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, yo no tengo que preocuparme porque yo no voy a pasar de todas maneras por la tribulación, así que no me preocupa el anticristo. No, la Biblia dice que los cristianos seremos quitados antes de que pase ese tiempo, aunque sé que hay un debate al respecto.
pero este es su pastor, eso es lo que cree, esa es mi posición bíblica. En 1 Juan capítulo 2 y el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Lo captaste? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos. Es decir, mientras más anticristos veas, mientras más veas el espíritu del anticristo que está en el mundo, más te das cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, este hombre es una figura del anticristo mismo. Y cómo hay anticristos, todo está en contra de Dios, en contra de lo que represente a Dios de una manera u otra. Hoy si hay una guerra contra algo en este mundo o algo en este mundo es contra el cristianismo. Solo hay que leer las noticias en el mundo musulmán, en el mundo comunista de China, en las regiones de África, en todos estos países musulmanes. Cada vez es más la guerra contra el cristianismo. En este mismo país, Estados Unidos, es una guerra tremenda contra el cristianismo con estos gobiernos o tipos y mujeres liberales que van en contra de todo lo que es Dios. Son los anticristos y cada vez hay más. Hay tres cosas que quiero que veamos principalmente al mirar esta historia. Vemos la historia de estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a inclinarse ante la imagen del rey. Y en primer lugar, mientras aprendemos a estar solos, quiero que vean la misma furia que enfrentaron. Lo primero que quiero que veamos es justamente la misma furia que ellos enfrentaron, porque ellos estuvieron solos, pero tuvieron que enfrentar esto, furia contra ellos. Y es algo que nosotros, cuando estamos aprendiendo a vivir por Jesús, lo vamos a enfrentar. Me refiero a las presiones que tenían ellos. O sea, déjame mostrarte que Nabucodonosor sí representa y es la figura del anticristo. Déjame darte algunas cosas interesantes al respecto con respecto a Nabucodonosor, que hizo esta imagen de sí mismo y le dijo a todos que adoraran. En Apocalipsis capítulo 13, el versículo 13, para que vean conmigo si quieren buscarlo, Apocalipsis 13:13, el último libro de la Biblia, sin perder Daniel. Y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Wow. Tengo aquí una imagen. Si no la adoras, vas a morir. Entonces el anticristo viene, va a hacer una imagen más increíble que la que hizo Nabucodonosor. Y si las personas de ese tiempo no adoran esa imagen, pues van a ser asesinados, van a morir. Entonces es interesante el número 6 aquí. En el capítulo 3, versículo 1, dice que el rey hizo una estatua de oro cuya altura era de 62 codos, creo, 60 codos. Serían 28, aquí tengo el dato correcto, 28.35 metros. Wow, entre 9 a 10 pisos de altura en un edificio. Entonces esto es interesante porque no solo era alta, sino que también era ancha. Y entonces, ¿qué pasa? En el versículo 5 dice, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, entonces vea, bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, eran 5 y la zampoña 6. A través de todo esto encuentras 666. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Y así lo está tratando de decir esto. Hubo un hombre llamado Nabucodonosor. Él es un tipo, la figura, una profecía y una ilustración del anticristo que vendrá. El anticristo vendrá un día y levantará una imagen. Un día usará el número 666 para causar adoración universal a él. Pero en ese día y en esa época en que ahora vivimos, el espíritu del anticristo, el espíritu, ir contra Dios, que se adore a sí mismo el hombre y al hombre, ya está en el mundo. Hay muchos anticristos. Y si la gente en aquel día tendrá que estar sola, también ustedes y yo tendremos que aprender a estar solos
porque habrá presión cada vez más y más contra el cristianismo. Por supuesto, si no estás viviendo una vida para el Señor, no creo que puedas estar sintiendo ninguna presión. Ahora, quiero que veas lo que el viejo Nabucodonosor hizo hace un tiempo para tratar de hacer que la gente se conformara, porque este equipo de baloncesto enfrentaría esas mismas presiones, estos hombres de negocios enfrentarán esas mismas presiones, ese coro enfrentará esas mismas presiones, esos que están trabajando en X fábrica, en X compañía, en el mall, van a enfrentar esas mismas presiones. Ahora, mira, aquí está el primero. Habrá seducción emocional. Van a tener una seducción emocional. ¿Qué quiere decir esto? Daniel 3:5. Al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el alpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro. La orquesta babilónica empezó a tocar y había una música increíble. ¿Qué hace la música? Bueno, la música trae emociones, atrae las emociones. La música es un don de Dios. Desde Génesis el Señor nos dice que Él dio la música. Tenemos música grandiosa y mi corazón se conmueve y adoramos y alabamos y pensamos y aprendemos. Toma decisiones mientras escuchas música, oras mientras escuchas música. Pero el diablo también conoce el poder de la música. Y Satanás está usando la música hoy como nunca antes para imponer sus planes diabólicos sobre el mundo. Satanás es un maestro músico. La Biblia aún habla de Satanás como teniendo tamboriles o flautas en él. Cuando habla es como música majestuosa. Ahora, su música puede ser horriblemente hermosa o puede tener un ritmo demoníaco, pero es la herramienta de Satanás como nunca antes. Mira, primero Satanás quiere capturar a una generación a través de la música. ¿Y quién puede negar que esto es seducción emocional? Solo mira las letras, cada vez son más descaradas, cada vez los ritmos son más sensuales, los movimientos de baile son más sensuales, cada vez es más directo el ataque hacia lo que son las emociones y la seducción hacia el hombre. Pero espera un minuto, no solo es una seducción emocional, sino también una presión social. La Biblia menciona en el versículo 2 y 3 que todos estaban haciendo esto. En el versículo 4 dice, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, a todos. Todos los que van a estar allí tienen que hacer esto. Y si tú no te alineas, si tú no marchas al mismo paso, si tú no haces lo que dicen, lo que están haciendo en ese día y en esta época, vas a ser visto como alguien raro. Nos estamos moviendo rápidamente a un unimundismo. Todos en lo mismo. A un gobierno de un solo mundo. La América que hemos conocido está siendo diluida y absorbida en una generación y un globalismo impulsado por la credulidad global de aquellos que no estarán solos ni defenderán lo que es correcto. Ahora, fíjate, primero seducción emocional, la música. Luego presión local, todos lo hacen. Y luego hay una imposición gubernamental. Vean lo que los gobiernos están haciendo el día de hoy. Ese es el espíritu del anticristo. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Les parece conocida la historia? Si no te vacunas, no puedes salir. Si no te vacunas, entonces vas a perder tu empleo. Ahora el gobierno en aquel día y el gobierno cada vez más en nuestros días está tratando de meter a todos en el mismo molde. No puedes pararte por esto, no puedes pararte por aquello. Te arrestaremos por desacato al tribunal o te quitaremos tus estatus de exención de impuestos. En el caso aquí en este país, haremos esto, haremos aquello porque estorbas al progreso de la paz. Y amigo, Jesús dijo en San Juan 16:2, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, no sé si ustedes ven noticias, yo sigo mucho las noticias en lo que es cristianismo y en este país, en Canadá, en Inglaterra y en Europa están arrestando a aquellos que predican la Biblia en lugares públicos. Orar en algunos lugares, como Inglaterra, y algunos estados en este país y condados es prohibido. El espíritu del anticristo. Sí, hay algunas cosas que me encantaría compartirles. Y vemos cómo hay un hombre que se llama Jim Lewis que tiene una organización llamada Fundamentalistas Anónimos y dice que yo una vez fui miembro de una iglesia que creía la Biblia. Ahora usan el término fundamentalista como una burla, como un término despectivo.
Y finalmente salí. Me extraje a mí mismo de esa forma de control mental, así le llaman, control mental. Y ahora, para otras personas que antes estuvieron atrapadas en este tipo de organización, aquí hay una manera de liberarte y de que liberes a otros. Ahora, eso no está tan malo. Solo tienes que compadecerse de esas personas y sentir lástima por ellas. Pero quiero que captes la mentalidad. Quiero citar lo que él ha dicho. Ahora, escucha, esto es lo que él está hablando de ti si eres un creyente de la Biblia. Y esto es lo que dice. Ellos tienen una mentalidad de ver el mundo en blanco y negro, bien y mal, que es muy totalitaria y autoritaria. Creemos que es un problema de salud mental y cuando se traduce al ámbito político es un problema democrático. O sea, cuando tú te levantas y dices que la Biblia dice que eso está mal y esto está bien, estás mentalmente enfermo. Eso es lo que te están diciendo. Hay un problema de salud mental y cuando se convierte en un problema de salud mental, entonces se convierte en un problema democrático y ahora es del pueblo. Estos son las personas que estorban a la paz mundial, tú y yo. Ahora, si tú piensas que esto es una broma, amigo, solamente véate la Unión Soviética y encuentra a todos aquellos que fueron echados no a la prisión, sino a los hospitales de salud mental porque se atrevieron a levantarse y decir, esto está mal y esto está bien y no vamos a seguirlos. Y así, no solo habrá imposición gubernamental, va a haber contaminación espiritual. Versículo 6 de Daniel 3. Y cualquiera que no se postre y adore. Ahora aprende esto del diablo, aprende esto del diablo, aprende esto del diablo. El diablo no quiere heridos, quiere convertidos. El diablo quiere ser adorado y el anticristo que quiere que vengas a adorarlo y que lo adores a él. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es una imposición gubernamental. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ese es el poder que van a tener y que ya están implementando. Eso es contra lo que estamos, mi querido amigo. Estamos contra la seducción emocional, estamos contra la presión social, estamos contra la imposición gubernamental, estamos contra la contaminación espiritual. Y está en el mundo por todas partes. Por todas partes, abre tus ojos. Está en la ciudad, en donde estás viviendo, con la gente que estás viviendo a tu alrededor, donde quiera que estés escuchando esta predicación, estás por aprender eso. Ahora, entonces no solo fue una fe que enfrentó una furia, sino una fe que ellos aprendieron a seguir. Esta es la fe que ellos siguieron. La segunda cosa que quiero que veas conmigo es que, porque estas son las cosas que tú vas a tener que tener y vas a tener que tenerlas en el corazón y en la vida de tus hijos. Una vez más, versículo 13 de Daniel capítulo 3, 13 el capítulo 3 de Daniel, dice, entonces Nabucodonosor dijo, con ira y enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora, nota el espíritu del anticristo aquí. Nota el desprecio que tiene por Dios. ¿Y qué Dios, con minúscula, será aquel que os libre de mis manos? Yo soy más que Dios. Yo soy Dios. Pues mira, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. No tenemos necesidad, es decir, no tenemos que vacilar, no tenemos que estudiarlo, no tenemos que pensarlo, no tenemos que consultar con la almohada, no tenemos que preocuparnos por eso, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos y el horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero nota esto, y aleluya por esto. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. ¡Wow! ¡Qué hombres, qué muchachos! Estos eran chamacos. Creo que puse una foto, una ilustración de ellos, solo para que se den más o menos cuenta
No eran hombres de 30 y resto de años, 40 años, no, estos eran jóvenes. Y si estás aquí, jovencito, jovencita, esto es lo que deberías estar imitando, la fe de hombres como estos, seguir la fe de hombres como estos y no lo que el mundo te está dictando que debes seguir con la música, con la política, con el estudio. Porque las universidades están llenas de hombres y mujeres que tienen el espíritu del anticristo y muchos de nuestros jóvenes en las iglesias están cayendo allí y están tratando de seguir al mundo y ya no seguir a Cristo. Y muchas ocasiones es simplemente porque estuvieron en la iglesia, pero nunca realmente conocieron al Salvador de la iglesia, su Salvador. Ojalá si estás aquí que lo pienses. Muchachos, déjenme darles un consejo. Ustedes estarán en situaciones difíciles y su fe está a punto de estar en medio del fuego. Ahora, si le hablo a un cristiano carnal promedio, cuando estés en Babilonia, pues haz como los babilonios. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Llévatela bien para que te vaya bien. Después de todo, sería mucho mejor para ustedes comprenderse con un poquito por aquí y vivir un poquito más por allá, un poquito de bien, un poquito de mal, y no ser tercos. ¿Y para qué te vas a levantar? ¿Y para qué vas a decir no? Si puedes seguir con la corriente. Puede ser una cara aquí y otra cara afuera. Puede ser una cara en tu casa, una cara donde estudias y otra cara en la iglesia. Es fácil. El juego es algo que se aprende rápido porque esa es nuestra naturaleza. Pero estos hombres sí tuvieron fe. ¿Y cómo la siguieron? ¿Por qué es que siguieron su fe? Porque realmente sí tenían fe. Y ahora quiero que notes la fe que siguieron y quiero que notes 3 cosas acerca de esa fe. Número 1, una fe decidida. Ellos tenían una fe que ya había decidido. Acuerdan la semana pasada, tienes que decidir antes de y no hasta qué. No tenemos que reunirnos en un círculo, no tenemos que pensarlo, no tenemos que decirlo, no tenemos que consultarnos. Ya nosotros decidimos que no vamos a adorarte ni adorar a los dioses, a tus dioses. Rey, no nos des una noche para pensarlo. No tenemos que reunirnos los 3 para ver qué vamos a decir. ¿Sabes lo que yo creo que esos muchachos ya habían hecho? Creo que ellos ya habían estado en una reunión de avivamiento, ya habían estado con el Señor en su tiempo a solas con Él. Habían venido a la iglesia para adorar y para escuchar al Señor y no solo para estar y escuchar y volver y ser los mismos y irse de la iglesia con las mismas malas decisiones que hemos hecho por años solamente porque mi carne está siendo complacida. Lo emocional, lo sensual. Creo que había estado en una reunión de avivamiento antes de que fueran llevados cautivos. Bajo el buen rey Josías hubo un avivamiento de la predicación de Jeremías. Tenían la palabra de Dios escondida en su corazón. Ya sabían lo que estaba bien y ya sabían lo que estaba mal. Déjame decirte algo, querido amigo. Hay demasiados de ustedes gastando demasiado tiempo tratando de decidir qué van a hacer con esto y con aquello y con lo otro. Una de las cosas más grandes de lo aprendido en la vida es que una gran decisión te librará de muchas pequeñas decisiones. Solo toma una gran decisión y sigue, en este caso, fe. ¿Alguna vez han querido salir a comer y cuando se montan al autobús o cuando se montan en el automóvil o en el taxi, ¿y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Y déjame decirte, hasta que no decidimos a dónde vamos, no hay tranquilidad porque todavía no hay un plan. Y muchos cristianos están exactamente lo mismo. Se montaron en el bus, en el automóvil de la fe, de la salvación, pero no saben para dónde van, porque no han decidido hacia dónde tienen que ir. Y para que entiendas y aprendas para dónde tienes que ir, tienes que estar conectado con Dios. No puede haber fe real si no estás conectado con Dios. Y para estar conectado con Dios no hay otra manera. Tienes que estar orando, tienes que estar leyendo la Biblia, tienes que estar viviendo lo que estás orando, lo que estás leyendo, tienes que estar aprendiendo, tienes que estarte discipulando, tienes que estar practicando, tienes que estar luchando, tienes que estar hablando con otros, pidiendo oración, pidiendo consejo. Hay que decidir. Yo no tengo que pensarlo, no tengo que pensar nada. Ya la decisión la tomé desde que vine a Cristo. Hace muchísimos años la has tomado tú. Te diré otra cosa acerca de esta fe. Era una fe fuerte. No era cualquier fe, era fe fuerte. Jóvenes, apenas jovencitos. En Daniel 3:17, nuestro Dios puede.
Te digo, tú mejor que nadie puedes conocer esas palabras. ¿Qué Dios será el que os libre? Le dice Nabucodonosor en tono de reto y de burla. Y tú mejor que yo, y ojalá que yo y muchos que están aquí que conocen la Biblia. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y te libraré. Estos jóvenes sabían eso. Así que ellos sabían en quién habían creído, ya se habían decidido, no tenían que pensarlo, no tenían que escuchar a nadie, no les interesaba estar escuchando música, ni viendo videos, ni estar escuchando a filósofos o ideologías, porque ya ellos habían decidido seguir a Cristo. Y aquí vienes y me dices, es que la Biblia no se sabe quién la hizo, puede ser su interpretación. Y todo eso lo dices porque estás buscando una justificación para no seguir a Cristo, para no decidir seguir a Cristo por fe. Si no, pero miren la fortaleza de la elección de estos muchachos que dijeron, si no nos libra a través del fuego, nos libra en el fuego, pero Él nos librará. Wow. Nuestro Dios santo, poderoso, fuerte, si no nos libra a través del fuego, mi amigo, nos librará en el fuego, pero al final siempre nos va a librar. Tened fe en Dios, tengan fe en Dios, Dios va a prevalecer, tu fe debe prevalecer, Él cuida de los suyos, ten fe en Dios, ten fe en Dios. Pero aquí está el punto que quiero que aprendas, y esto es lo más importante, esa fe que era una fe decidida. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que consultarnos, no tenemos que ver qué vamos a hacer. Era una fe fuerte y una fe decidida. Nuestro Dios puede. Ahora escúchame, querido amigo, era una fe firme. Firme. En el 3:18 dice, y si no, míralo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Wow. Ahora Dios nos puede librar. No tenemos ninguna duda de que Él lo puede hacer. Y Él nos librará. No tenemos duda de eso. Pero si no, no vamos a servir a tus dioses. No vamos a adorar tu imagen. Ahora, ¿qué significa si no? ¿Significa que Dios no puede? Para nada. ¿Significa que Dios nos lo librará? No. Eso no es lo que significa. Significa, si en esta situación terminamos hechos tocino, si cuando nos eches como pedazos dentro de ese volcán como el Vesubio ardiente y somos consumidos, si así resulta, está bien. De todos modos, no vamos a adorar a tu Dios, Nabucodonosor. Ellos no tenían ninguna duda acerca del poder de Dios. Ese no era el punto. Puede suceder que Dios en su soberanía, en el control que Él tiene de todo, Él sabiendo lo mejor para nosotros, quiere que estos muchachos mueran en las llamas. Puede morir en las llamas. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Tu fe tiene cláusula de si no? Nuestro Dios puede librarnos. A todos nos gusta eso. Todos lo creemos. Pero si Él no lo hace, ¿todavía servirás? Ahora, amigos, aquí es donde nos metemos en la parte dura, aquí mismo. Quiero que vayas conmigo a Hebreos y quédate, pero no pierdas Daniel capítulo 3. En Hebreos, el capítulo 11, que lo hemos estado leyendo y lo vamos a repetir. Esos versículos ya los leímos. En Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? ¿Se acuerdan? Porque el tiempo me faltaría cuando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Bueno, si nos detuviéramos allí, solo allí tendríamos mucho que hablar y mucho que aprender. ¿Sabes? ¿Quieres decir Dios es victoria tras victoria? Y eso es lo maravilloso. Amamos las historias de Daniel en el foso de los leones. Amamos la historia de David y Goliat. Amamos la historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego.
Amamos la historia de nuestro Señor Jesucristo, que lo matan pero resucita al tercer día. Amamos al Señor Jesús en las historias cuando Él sana a los enfermos, cuando resucita a los muertos. Amamos esas historias de cómo Pedro salió de la prisión por medio de los soldados y no lo vieron. Todos amamos esas historias. Pero amigo, no termina allí. Hebreos 11:35. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, alcanzaron buen testimonio. Todos estos que sufrieron alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Creyeron, habían decidido. Bueno, si hubieran tenido fe suficiente, habrían sido librados. ¿Cuántas veces he escuchado eso? No, sacaron una en la boleta por fe y no fueron librados de la manera que a ti y a mí nos hubiera gustado ser librados. Y estos 3 jóvenes hebreos lo sabían. Dijeron, nuestro Dios puede y Él nos librará, pero quizás no nos mantenga fuera del tu horno y quizás no nos mantenga vivos en el horno. Está bien. De todas maneras, no nos vamos a inclinar, no vamos a movernos. Mi fe va más allá de eso. Y escúchame bien, y escúchame, voy a hablar firme y claro. Una cosa es tener fe para escapar. Otra cosa es tener fe para soportar. Una cosa es estar enfermo y tener fe para ser sanado. Otra cosa es estar enfermo y no ser sanado y aún así alabar a Dios. Y eso requiere mayor fe. Eso requiere tener más fe. Todos estos por fe recibieron una nota altísima en su boleta, en sus notas, en sus grados. Porque tuvieron, dice la Biblia, buen testimonio. Mi querido amigo, una cosa es ser librado. Otra cosa es morir y todo por fe. ¿Tiene tu vida una cláusula que dice si no en tu contrato con Dios? Nuestro Dios puede librarnos y si Él no nos libra, no es porque no pueda. Lees en el Nuevo Testamento que Jacobo fue puesto en prisión por Herodes y Herodes le cortó la cabeza. Luego Pedro es puesto en prisión y Dios libra a Pedro de la prisión. Por lo tanto, Dios pudo haber librado a Jacobo, pero no lo libró a Jacobo, pero sí libró a Pedro. ¿Y por qué? Bueno, se lo puedes preguntar cuando llegues al cielo. Amigo, solo quiero decirte que Dios es soberano. Dios es Dios soberano. Él es Dios, tú y yo no somos Dios. Y Dios sabe siempre lo que es mejor. ¿Escuchaste? Dios sabe siempre lo que es mejor. No te quejes, ten fe. Ten fe firme, fe decidida, fe fuerte. Y Dios no puede librarte siempre de tus pruebas. No, sí puede hacerlo, de tus tribulaciones y tus tentaciones. Y si no lo hace, ¿qué debes hacer? Mantente firme en la fe. Ahora déjame decirte qué es la fe. La fe no es principalmente recibir de Dios lo que tú quieres. No, es aceptar de Dios lo que Él te da. ¿Me oíste? La fe no es principalmente recibir de Dios lo que tú quieres, sino es recibir lo que Él te da. No es principalmente recibir lo que tú quieres, es aceptar lo que Él te da. ¿Y qué clase de fe tenían estos muchachos? Era una fe decidida, firme y fuerte. No tenemos que preocuparnos, amigo. Era una fe fuerte. Nuestro Dios puede. Y si no, no importa, aún así no vamos a doblar nuestras rodillas para adorar a esos dioses, esa música, esa filosofía, esa ideología, esas órdenes. Puede que nos quememos, pero nuestro Dios nos librará de tu mano, Nabucodonosor. Ahora, amigos, quiero decirles, nosotros solo tenemos una especie de fe como de cuento de hadas, donde pensamos que de alguna manera en el último minuto, en el último segundo, llegará el llanero solitario viniendo cabalgando sobre la colina y nos va a librar. Eso no es necesariamente verdad. Pero quiero decirte, mi querido amigo, que hay un Dios en el cielo que cuidará de ti en el fuego, a través del fuego o como sea. Amo Romanos capítulo 8, versículo 35.
al 37, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, por último y muy rápidamente, pues ya he gastado mucho tiempo en los dos primeros, te he hablado de la furia que enfrentaron, la fe que siguieron. Ahora quiero hablarte de la comunión que encontraron. Y puedes leer la historia cuando llegues a casa. Pero ¿qué pasó? Están atados, son echados en el horno de fuego. Ese horno se calienta 7 veces más de lo que jamás se había calentado. Los hombres que los echaron se quemaron instantáneamente, no pudieron ni siquiera sobrevivir a ese fuego. 7 veces es la expresión hebrea para expresar al máximo que llegó la temperatura. Más o menos la temperatura, según los estudiosos de aquellos días, dicen que pudo haber alcanzado entre 1000 a 1300 grados centígrados, 2000 a 2300 grados Fahrenheit. Y allí están esos 3 muchachos bajo el horno de fuego. Nuestros jóvenes aquí cantan canciones acerca de esto. Uno más en el horno, uno más en el fuego. Pero es cierto, había uno más en el fuego y se los quiero volver a mostrar porque me encanta esta ilustración. Fueron echados al fuego, pero había uno más con ellos. En Daniel 3:24 dice, oigan, esperen un momento, ¿no echamos 3 hombres en el fuego? Pues digo, yo veo 4 caminando allá abajo y el cuarto es semejante al Hijo de Dios, semejante al Hijo de Dios. Eso es lo que están diciendo, wow. ¿Estás escuchando? ¿Qué pasó cuando bajaron allí, cuando los echaron allí? 3 cosas. Primero, la Biblia dice que las ataduras, las cuerdas que les pusieron se quemaron, todas. No había ni siquiera olor a humo en sus ropas, ni siquiera olor a humo en sus ropas. Lo único que el fuego quemó fue lo que el mundo les había puesto. ¡Wow! Si pasas por el fuego, Dios solo te está limpiando. Él sabe cómo limpiarte. Los momentos en que más crecerás son cuando tu fe está bajo fuego. Puedo decirte esto en verdad. Ahora mira, hubo limpieza. Te diré algo más, hubo la compañía del Salvador. Jesús jamás está más cerca de ti que cuando tomas una posición por Él y para Él. Cuando dices, no me importa lo que vayan a decir de mí, no me importa lo que otros piensen de mí. Yo quiero seguir a Jesús, a quien quiero agradar es a Jesús. Y Señor, sí cuesta seguir a Jesús. Si voy a ser echado en el horno de fuego, Señor, si voy a ser odiado, castigado, rechazado, despreciado, ignorado, criticado, apartado, despedido, aún si me van a matar, Jesús, yo estaré firme por ti. Jesús se acercará, te tomará del brazo y caminará contigo a través de ese fuego, mi querido amigo. Si quieres que Jesucristo sea real, deja de ser un cristiano de piernas de azúcar, calentador de banca del domingo por la mañana o la tarde, y comienza a levantarte por el Señor Jesucristo y entenderás y sentirás la compañía real, verdadera, poderosa, espiritual del Señor Jesucristo, del Salvador a quien dices en que has creído. Y por último, quisiera tener tiempo para hablar como 1 hora sobre estas cosas, pero no se puede. Habrá la convicción también del pecador. Porque dice Nabucodonosor, miró hacia abajo y dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se han quemado? Porque su Dios los libró. Esos babilonios adoraban al Dios de fuego, del fuego. De eso se trataba todo. Su nombre era Girra-Givil, el viejo Girra-Givil. Este era el Dios. No era como Jehová. Nabucodonosor tuvo que admitirlo. No hay Dios como nuestro Dios. Esto es emocionante cuando leemos esta historia, pero hay que pasarla a la vida real. Es bonito gritar de esta manera cuando pasamos por el fuego, cuando estamos en el fuego y vemos a nuestro Dios en realidad. ¿Sabes cuándo este mundo va a comenzar a tener respeto por la iglesia del Señor y por los cristianos? Por el Dios de la Biblia, por Jesucristo. Cuando tú y yo, por la gracia de Dios, estamos firmes, solos. Mejor enseñanza a tus hijos no puede haber, mi amigo, porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Qué vas a hacer?
con este mensaje? ¿Qué vas a hacer con este reto? Yo te animo a que tomes una decisión hoy de tener una fe firme, decidida, fuerte. Que no importa la presión. Siempre me acuerdo en la universidad y aún en la secundaria que yo, gracias a Dios, y no porque tuviera una gran fe, sino porque yo realmente había creído y no me daba pena decir quién era yo, cristiano. Y me acuerdo en la universidad cómo hacían burla de mí en las clases y en los debates, etcétera. Pero al final, bendito sea Dios, el Señor me dio gracia y aquellos que se burlaban me buscaban. Aquellos que también eran cristianos que tuvieron miedo de decir quiénes eran, gracias a Dios después se unieron a mí. Porque a alguien que tenía fe, demostró su fe, otros también siguieron. Un profesor en especial, que como yo llevaba mi guitarra, yo estaba estudiando en la universidad, y entonces, pero estas eran otras clases de generales, de conocimiento general, y llevaba mi guitarra, y él le encantaba la guitarra, y como yo cantaba, entonces hasta su casa me invitó y me dio la oportunidad de no solo cantarle, sino también de testificarle. Traer una fe real no es venir a la iglesia un domingo en la mañana o en la tarde. Eso lo puede hacer cualquiera. Una fe real es aquella que cuando estamos solos nos mantenemos firmes. Cuando estás ahí en la clase, te mantienes firme. Cuando están esas señoritas alrededor tuyo buscando tener sexo contigo, te mantienes firme y puro. Cuando esos jovencitos quieren tener sexo contigo, tú te mantienes firme y pura, porque tú has creído en Jesucristo y lo estás siguiendo a pesar del rechazo, de la crítica, de que te aparten, de que se burlen. Eso es fe. Pero ¿qué fe pueden tener nuestros hijos si nosotros los padres no les estamos mostrando una fe firme, decidida, fuerte? Es difícil, porque somos gente que necesita ver para creer. Pero sabes, hay un ejemplo, Jesucristo. Hay 3 ejemplos, estos 3 muchachos. Tienes que decidirte hoy a tener esa fe firme, porque el espíritu del anticristo está aquí. Señor, en el nombre de Jesús, dejo a esta congregación en tus manos. Que tu palabra haya corrido en los corazones, que haya ardido en sus corazones. Que hoy sientan tu Espíritu Santo, no una emoción, sino a tu Espíritu Santo, llamándolos a tener una fe como la de estos 3 muchachos. Y oro por los muchachos de la iglesia, por las muchachas de la iglesia, que hoy hayan escuchado y se vayan retados a seguir luchando en sus vidas por tener esa fe que los mantenga firmes aún y cuando están solos. Porque nunca, nunca podrán sentir a Jesús más cerca de ellos que cuando estén firmes por ti. Gracias por lo que nos enseñaste hoy, que hoy, si aquí hay alguien que no conoce la gracia salvadora de Jesús, que no sabe a dónde iría su alma si muriera hoy, o sabe dónde iría y no sería a la presencia de Dios, que hoy pudieras tocar su corazón, sus corazones, vinieran a Jesús para salvación. Y aquellos cristianos que no están viviendo este tipo de fe, que hoy tomen la decisión ya, de una vez y por todas, de empezar a crecer en su fe, tomando primero esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les amo y espero verles de nuevo y que este mensaje lo vuelvan a escuchar y escuchar y escuchar para que Dios traiga a nuestras vidas la convicción del Espíritu y seamos este tipo de cristianos como estos 3 muchachos. Dios me los bendiga. Chao.